Hola, hola, buenas tardes con todos y con todas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero hacerles llegar el más cordial saludo del secretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, el doctor Jaime Honores. En primer lugar, darles la bienvenida a todos a esta primera 2025. Voy a tenerlos aquí, conectados desde diferentes regiones del país y todos con el mismo interés, el cual es transformar los datos abiertos en soluciones ciudadanas que respondan a los grandes retos de nuestra sociedad. Hoy iniciamos un camino de aprendizaje, reflexión y acción que nos ayudará a fortalecer las propuestas y los proyectos que ustedes tengan en relación a datos abiertos. Entonces, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a esta primera sesión a nuestro primer ponente, en esta ocasión Armando, que nos acompaña en la conferencia ODS, Sostenibilidad y Datos Abiertos, el camino hacia soluciones públicas responsables. El profesor Armando Casís cuenta con una larga y reconocida trayectoria en la actividad empresarial con experiencia en cooperación internacional. Él ha desempeñado cargos en niveles corporativos y de alta dirección. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería con MBA en ESAN. Es magíster en gerencia social por la los aspectos de sostenibilidad, ESG y responsabilidad social corporativa. También es profesor de SAN, conferencista y panelista en diversos espacios nacionales e internacionales. Queremos invitarlos a aprovechar esta sesión como una herramienta práctica. Cada idea que recojan hoy puede marcar la diferencia en la calidad y el impacto de las soluciones que presenten en la Datathon. Entonces, sin más, queremos dar la más cordial bienvenida a Armando Casís, agradeciéndole por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Armando, adelante, el espacio es suyo, Muy por amable, favor. Darwin. Buenas tardes. Muy gentil. Muchas gracias por la invitación a la PCM y un saludo a todos los participantes. Eh, con mucho gusto para poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que significa los ODS, la sostenibilidad y los datos abiertos. Cómo podemos integrarlo en nuestro trabajo, cómo podemos accionarlos, cómo podemos estructurarlo en los diferentes estamentos de las organizaciones públicas y las agencias públicas, los ministerios, etcétera. Entonces vamos adelante, vamos a ir mostrando un poco el camino y al final podemos hacer algunas preguntas, con mucho gusto podré responderlas, algunas dudas o comentarios. Muy bien, entonces empezamos con el significado de la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿No? Y poco a poco este tema de la sostenibilidad es un tema pues intangible, es un tema complejo, pero no es difícil de poderlo integrar, ¿no? Eh, pero a veces hay confusiones. Entonces lo que tratamos hoy día es de entender y comprender qué es la sostenibilidad y cómo podemos integrarlo en nuestras organizaciones, en nuestro trabajo. En otras palabras, es posible hacerlo y cómo lo podemos hacer. Especialmente la palabra cómo es lo que importa. Entonces quiero un poco entrar a este tema y quiero saber un poco ustedes
que me puedan responder si pueden entrar al QR de la pantalla y cómo definirían en una sola palabra lo que es sostenibilidad. Tenemos unos 3 minutitos y a ver qué resultado tenemos. A ver, adelante, pues a ver si nos motivamos un poco a entender lo que es sostenibilidad. Y después regreso con ustedes. Adelante, pues. Ok, bueno, muy bien, pues muy bien. Felicitaciones a todos los que han participado y están participando. Muy bien, pues ¿qué es sostenibilidad? Estamos viendo pues que es la palabra que más prevalece, es permanencia, continuidad, perdurable, equilibrio, duradero, permanente, y todo lo demás que está en letras menores también es importante, también es el futuro, es estabilidad, es consistencia, es constancia, es satisfacer las necesidades de los grupos de interés o stakeholders a través del tiempo, recursos. Muy bien, los felicito a todos. Tienen una idea importante sobre lo que es sostenibilidad. Muy bien, vamos avanzando en esta idea. Felicitaciones. Vamos. Entonces, vamos a ver ODS, sostenibilidad y datos abiertos en la gestión pública. ¿Cuál es el objetivo? Es orientar a ustedes y a todo el público presente hacia las soluciones responsables. Y vamos a tener más o menos 45 o 50 minutos. Entonces, esta es la agenda, ODS y Agenda 2030, sostenibilidad en gestión pública, datos abiertos como herramienta, casos nacionales e internacionales, ejemplos, desafíos, etcétera, conclusiones y llamado a la acción. Muy bien, seguimos. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 plantea un marco global con metas claras, pero su avance depende muchas veces de la información confiable y accesible. El propósito de hoy es mostrar cómo los datos abiertos pueden ser una herramienta para identificar problemas públicos, medir el avance y construir soluciones sostenibles. Ejemplos: tenemos la International Open, mundo internacional, la Open Data Charter; en el tema nacional, la plataforma de datos abiertos del Estado peruano de la PCM. Muy bien. El compromiso global, la Agenda 2030, es el compromiso que existe a nivel gobierno de cumplir con la Agenda 2030. Como hemos dicho, es cumplir con un marco global de metas claras. Vamos a ir, estos 17 ODS corresponden a diferentes temas que están alineados con problemáticas globales
y nacionales, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué son estos ODS? Vamos a describirlos rápidamente, que son 17, ¿no? 17 ODS, y vamos a ir avanzando un poquito para correlacionar con los ministerios, con los sectores del país, ¿no? El fin de la pobreza, por ejemplo. ¿Con qué sector creen que está relacionado? ¿Con qué ministerio? ¿Qué ministerio es encargado de eso? El hambre cero, ¿quién es el encargado? La salud y bienestar, obviamente es el MINSA. El 4, educación de calidad, el MINEDU. El 5, el tema de género, el Ministerio de la Mujer, sin duda. El 6, el tema de agua, agua limpia y saneamiento, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y todas las agencias, cuando hablo de ministerios, también las agencias del Estado que participan, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. No estamos dejando de lado a estos estamentos, ¿ok? En el tema de energía, la energía no contaminante, energía asequible, el MINEDU, el MINEM, Ministerio de Energía y Minas. El 8 es el trabajo decente y mejor económica, obviamente es el MEF. El 9, la industria, el tema industrial, es el PRODUCE. El 10, la disminución de la desigualdad, ¿no? El 11, la ciudad y comunidades sostenibles. El 12, el producción y consumo responsable. ¿Qué ministerio es ahí, por ejemplo? Vayamos pensando. El 13, acción por el clima. Bueno, la palabra lo dice, el MINAM, el Ministerio del Ambiente. El 14, la vida submarina. 15, la vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia, instituciones sólidas. Nuestro Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, etc. Y después alianzas estratégicas. ¿Quién es el ministerio encargado que hace alianzas a nivel gubernamental? ¿Qué ministerio piensan ustedes? Sin duda, pues, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, pues, los otros ministerios también hacen alianzas, por supuesto. O sea, esto no es un tema absoluto, es un tema relativo, porque varios ministerios actúan interrelacionalmente, ¿no? No es potestad solamente de un ministerio. ¿Ok? Entonces, vida ecosistema, por ejemplo, está el MINAGRI, está el MINAM, está otros ministerios. ¿Ok? Avancemos. ¿Qué son los ODS en la gestión pública, entonces? ¿Cómo podemos visualizar esto? La ODS como hoja de ruta para el Estado. Alineación en plan centenario y ese plan e instrumentos de planeamiento y presupuesto con resultados. Obviamente, aquí los ODS deben alinearse con el planeamiento general nacional. El CEPLAN y el Plan Bicentenario ya recogen principios de sostenibilidad. El reto es entonces aterrizarlos a nivel sectorial, regional y local. Y los presupuestos se alineen a resultados medibles con indicadores vinculados a los ODS. Tiene que haber siempre una persona, una unidad, un área en todos los estamentos, porque alguien tiene que gestionar esto. No es cuestión de que decirlo, sino hay que evaluar la acción. Y por eso se requiere una persona o un área especializada. ¿Cuántas personas son importantes? Depende del tamaño, depende de la dimensión, depende de los objetivos. Entonces, pero sí tiene que haber alguien responsable, alguien que se llame sostenibilidad en estas unidades, o estas agencias o los ministerios. ¿Ok? Si no, no va a funcionar. Bien. Adelante. Siguiente. ¿Qué son las dimensiones de sostenibilidad? Habíamos hablado al comienzo, y ustedes lo han presentado muy bien, lo que significa la sostenibilidad. Hay tres ejes importantes: el económico, el social y el ambiental. Y eso es cómo se integran con la gobernanza. Dentro de la estrategia, tiene que haber la estrategia desde la alta dirección. Si no está desde arriba hacia abajo, no funciona.
tiene que estar integrado de arriba hacia abajo y feedback de regreso de abajo hacia arriba. ¿Ok? Para eso tiene que haber un cambio cultural, una incorporación en todos los estamentos, en todas las unidades, vertical y horizontalmente. Entonces, el primer principio tiene que ver con los límites de nuestra biosfera, el tema ambiental. No debemos consumir recursos más rápido de lo que se reponen naturalmente. Vemos a veces en nuestra querida patria algunas depredaciones en exceso, sin control a veces, y eso tenemos que ver cómo se revierte. Tenemos que cuidar nuestros árboles, nuestros suelos, nuestro aire, tenemos que cuidarlo. ¿Para qué? Para ser sostenibles, como ustedes han dicho, para ser permanentes, para que nuestro futuro sea mejor, para las generaciones futuras, para que nuestra patria también tenga la capacidad de resiliencia, de adaptarse. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que aquí es un trabajo que se integra, se articula y se alinea con la estrategia global de un Estado, de un gobierno. Los gobiernos pasan, pero el Estado tiene que tener esa política de sostenibilidad que aterrice en sus demás estamentos, a nivel central, a nivel regional y a nivel local. Muy bien. El segundo principio es el tema económico. Para ser sostenible, como ustedes también han dicho, una actividad debe ser económicamente viable a largo plazo, pero no necesariamente tiene que ser rentable. ¿O sí? Claro, sino cómo ser sostenible. Entonces, estos temas de sostenibilidad en el tema económico y en el tema ambiental son importantísimos para la sostenibilidad de un país, de una empresa, de una región, de un país en general. El tercero, el tema de la sostenibilidad que se aborda la justicia social. Ese quizás es el más difícil de poder entender y comprender, porque su objetivo es muy amplio, muchos grupos de interés y una sociedad estable y saludable y que funcione bien. La sostenibilidad requiere, pues, tener buenos trabajadores capacitados, bien remunerados, del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, para que el país progrese y se desarrolle con buena educación, con un salario digno, ¿no? Para que puedan pagar su vivienda, buena nutrición para la familia y una atención médica adecuada. Entonces estamos hablando de que pues no puede considerarse sostenibilidad si tiene efectos adversos en los consumidores, incluyendo que afectan su salud. Y eso tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente es vital y eso afecta a los más vulnerables. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho, los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, proteger con el planeta y garantizar que todas las personas tengan paz y bienestar y prosperidad. Los ODS incluyen 3 ámbitos de la sostenibilidad y muchos de ellos están interrelacionados. Son temas climáticos, el trabajo decente y el crecimiento económico. Asimismo, hemos mencionado la igualdad de género y todas esas estrategias es para trabajar por un futuro mejor para el país, que mejore la calidad de vida de todos. En este camino, seguimos avanzando el rol del Estado como diseño de políticas públicas sostenibles, una coordinación institucional y garantizar la transparencia y rendición de cuentas. El Estado, como ustedes saben, es el articulador principal del país, es el mayor proveedor, comprador de un país, define políticas, coordina entre sectores y niveles de gobierno y asegura mecanismos de transparencia. Los ODS, sin duda, fortalecen este rol. Un rol al establecer metas claras que obligan a trabajar de manera coordinada y abierta para la sociedad. En ese sentido, es importante comprender cómo el Estado puede
dirigir la sostenibilidad de un país. El Estado tiene que liderar la responsabilidad, la sostenibilidad, asegurando la eficiencia de recursos y transparencia y gestión. Ejemplo, en Chile, por ejemplo, hay un plan que es Chile Compra, adquisiciones estatales sostenibles. En el Perú también hay. En el Perú el MEF también tiene la inversión pública sostenible. ¿Okay? Sigamos avanzando. El tema de datos abiertos. ¿Qué significan los datos abiertos en este tema? El acceso libre y gratuito a la información pública para los ciudadanos. Promueve transparencia y confianza ciudadana, sin duda. La transparencia es muy importante para la confianza. Y facilita la innovación y soluciones colectivas. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? ¿No? Lo que vemos nosotros es, en los datos abiertos, es importante tenerlo porque la combinación de ODS y datos abiertos permite medir el progreso y corregir las políticas públicas, mejorando un poco, sin duda, la calidad. ¿Qué problemas encontramos a veces, o hemos podido ver con esto? Es que a veces hay fragmentación de los datos. A veces los datos están fragmentados en diferentes unidades, estamentos o agencias y no están centralizados de tal manera que todos puedan compartir la información. Y eso sería muy potente para el Estado tener esa información. Una información que pueda potenciarla y convertirla en conocimiento. Se ha avanzado mucho, pero todavía nos falta. Nos falta todavía manejar mejor la información y convertirla en conocimiento para todos. No olvidemos que todo esto de datos, la data significa confianza. Y eso hay que trabajarlo para mejorarlo. Un ejemplo nacional es la plataforma de transparencia económica, el MEF, el acceso ciudadano a presupuestos y gastos, permite el seguimiento a proyectos públicos y fortalece el control ciudadano y auditoría social. De tal manera, pues, que estos temas son importantes tener presente. Siguiendo, otro ejemplo nacional es la Geodesia de Contraloría General de la República, que consiste en un mapa interactivo de obras públicas, identificación de riesgos y retrasos de las obras y un mayor control y prevención de irregularidades. Estos son ejemplos importantes que los ciudadanos tenemos que conocer. Otro ejemplo internacional en Chile es la plataforma de datos abiertos, acceso a estadísticas sociales y ambientales y base para innovación en políticas públicas. En España tenemos el portal de datos.gov.es, que es la reutilización de datos en apps ciudadanos, y es el fomento de ecosistemas GovTech. En el Perú tenemos desafíos. Como mencionaba, hay que tratar de evitar la fragmentación de información, de datos, para potenciar el conocimiento. Hay que mejorar las capacidades técnicas en los gobiernos regionales y locales y mejorar la brecha digital y la conectividad de nuestra querida patria. ¿Qué oportunidades tenemos? Sin duda, son varias. Tenemos el uso de datos abiertos para políticas basadas en evidencia, mayor confianza ciudadana y el impulso de innovación en servicios públicos. Entonces, esto es importante conocer.
No olvidemos que la combinación de los ODS con los datos abiertos permite medir el progreso y corregir las políticas, lo hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el Perú, el MINAM usa datos abiertos para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, un tema importante para la Agenda 2030. ¿Ok? Otros datos importantes, los datos abiertos del gov.gov con información de salud, educación, energía y transporte. Entonces, hay información en el Perú importante, rescatable, que se está trabajando. ¿Nos falta? Sí, nos falta, pero estamos trabajando en eso, se está trabajando en eso y eso es importante, pero tenemos que profundizar más. Eh, Seguimos un poquito avanzando en la idea, ODS y datos abiertos en salud. Por ejemplo, ¿qué tenemos en salud? Tenemos lo siguiente. En salud tenemos los datos abiertos ayudan, sin duda, al seguimiento a metas de salud pública, al monitoreo de vacunación y cobertura, control de epidemias y emergencias sanitarias. Todo eso es importante. Los indicadores de atención primaria y el control de epidemias. Hemos visto pues que en la pandemia que hubo en los años pasados, 2021, 2020, había que mejorar un poco en esta gestión de la información y la data, ¿no? De la rápida reacción que debemos mejorar, ser más efectivos, más eficientes. Esto se alinea con el ODS número 3, que es salud y bienestar. Es para tomar decisiones rápidas y focalizadas. Un tema importante también es los ODS y datos abiertos en educación, ¿no? ¿Qué cosas vemos acá? Las tasas de cobertura escolar y brechas, las evaluaciones de calidad educativa, la orientación de recursos hacia zonas vulnerables, ¿no? Los datos abiertos visibilizan las brechas en cobertura para poder mejorar las políticas públicas, la infraestructura y la calidad de la educación y la formación de los niños y jóvenes. El ODS número 4 que hemos mencionado nos exige pues una educación inclusiva y equitativa. La información tiene que ser, como hemos mencionado, transparente para orientar los recursos a los territorios con mayor vulnerabilidad y necesidad. En el tema ambiental es sumamente importante, como hemos indicado, es el tema del monitoreo del aire y el agua, la gestión de residuos, la protección de ecosistemas y áreas naturales. En nuestra querida patria es un país de los más diversos en el mundo. Necesitamos tener políticas medioambientales sólidas y de buen monitoreo y evaluación. Si no tenemos esa capacidad de monitorear y evaluar, no podemos mejorar. Tenemos que tener un seguimiento, eso debería recaer no solamente en el gobierno central, sino en el gobierno regional y en los gobiernos locales, gobiernos provinciales, gobiernos locales, ¿no? Distritales. Entonces, estos temas de monitoreo de medio ambiente va con el ODS número 13 y el ODS número 15. El ODS 13 es la acción climática y el ODS 15 es la vida de ecosistemas terrestres, que requieren datos ambientales precisos. El monitoreo de la calidad del aire, agua y gestión de residuos permite pues diseñar políticas públicas más efectivas y alertas tempranas ante riesgos ambientales. No olvidemos que la contaminación de ríos, la contaminación del aire, de los suelos, son importantes considerarlo, ¿no? Para nuestra supervivencia. Los ríos, los lagos, los suelos, el aire, es muy importante, sobre todo, prevenir para para que no impacten negativamente en los más vulnerables. Seguimos en este camino, avanzando con la gobernanza y participación. Como hemos mencionado, se requiere pues una gestión, se requiere gestionar estos temas, no solamente eso, no van a funcionar, no es solamente declararlo, no es solamente decirlo, sino es del dicho al hecho,
no hay mucho trecho. Tenemos que gestionarlo, ¿ok? Los ODS requieren corresponsabilidad, una participación no solamente del Estado, sino de la ciudadanía, de las empresas y la academia. Y el Estado como articulador y garante. Por eso es que es importante que la implementación de los ODS no depende solo del Estado, requiere la colaboración activa de todos. Y la academia, sector privado, sector público, ciudadanía. Los datos abiertos pues facilitan esta colaboración, creando una gobernanza más inclusiva, corresponsable y sostenible. ¿Okay? ¿Qué herramientas tenemos para el funcionariado? Sus portales de datos abiertos, la capacitación en análisis de data y la gestión por resultados alineados a los ODS. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los funcionarios del sector público necesitan herramientas prácticas, portales de datos accesibles a todos, a los ciudadanos obviamente también, pero necesitan capacitación en análisis de información y metodologías de gestión por resultados para convertir esa data en conocimiento para todos. Si la información se convierte en conocimiento, estamos avanzando muchísimo para todos, porque la información es herramienta de poder. ¿Para qué? Para inversiones, para estudios, para análisis, para mejorar las políticas, para todo aquello que signifique el desarrollo de un país. Una buena data significa sostenibilidad. ¿Okay? Los ODS se integran de manera natural en la labor cotidiana del sector público. Si el Estado, todos los sectores, trabajan para que no haya fragmentación de información, seríamos un país que estaríamos avanzando en la OECD también para poder gestionar mejor la información y en todo aquello que signifique el desarrollo del país. Conclusiones. Los ODS son una hoja de ruta compartida. Hemos hablado que tiene que ser con la participación ciudadana, el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil. Los datos abiertos son la herramienta para avanzar, pero el compromiso del sector público es clave. Los ODS no son metas ajenas, sino la hoja de ruta nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue uno de los primeros entes del sector público que estuvo trabajando estos temas. Los datos abiertos son la herramienta que nos permite medir avances y generar confianza. Me alegra mucho que la PCM esté trabajando estas cosas, porque es sostenibilidad del país también. El compromiso del sector público es fundamental para lograr estos cambios sostenibles. Entonces, llamado a la acción. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Promover una cultura de datos abiertos en cada entidad, importantísimo, porque el cambio cultural es importante. Es importante que todas las unidades, los niveles de las organizaciones, de las instituciones, sepan estas cosas, que puedan trabajar. ¿Para qué trabajan esto? ¿Por qué se trabaja? ¿Para qué sirve? ¿En qué se está contribuyendo? Y si no lo hacen, ¿qué falencias estamos teniendo? Alinear los planes institucionales con ODS. Quizás a través de ese plan se puede incorporar todo esto, si ya lo tienen, pero poderlo trabajar con más alineamiento, con más integración, con más articulación entre las unidades, entre los sectores. Y hay que medir, hay que comunicar y mejorar constantemente. Este último tema, medir, comunicar y mejorar, es importante. Por eso es que mencionaba que monitorear y evaluar es un cordón umbilical que se debe tener presente en la gestión sostenible de cada área, de cada unidad, de cada ministerio, de cada gobierno regional o gobierno local. Muy bien, para ir terminando, les presento aquí una estrategia de 5 pasos para integrar los ODS, ¿no?
Primero hay que hacer un diagnóstico. ¿Qué son los datos abiertos de cada institución? ¿Cómo se correlacionan con otros ministerios, con otros municipios, con otros gobiernos regionales? Entonces, es importante ese diagnóstico. ¿Para qué? Para poder alinearlo. ¿Con quién? Con los ODS. Y hay que hacer un presupuesto para la gestión. Y hay que hacer un monitoreo y evaluación de los indicadores y convertirlos en conocimiento. ¿Para qué? Para comunicarlo, para que haya participación ciudadana, que todos los actores del país, los diferentes stakeholders que le llaman, o grupos de interés, tengan acceso a esta transparencia y obviamente mejore la confianza y la reputación del Estado, de un gobierno al servicio del país. Muy bien, para terminar, ahí pueden leer lo que significa que no hay sostenibilidad sin datos, ni datos sin ciudadanía activa. Muy bien, espero que esta información le haya sido útil y para ya cerrar con este tema, eh, estoy seguro que con los ODS como guía podemos garantizar que cada decisión pública sea transparente, medible y transformadora. Pero la sostenibilidad no se logra con palabras. Hay que construir políticas que integren lo social, lo económico y lo ambiental, con una buena gobernanza, para una buena acción del Estado. Y el futuro del país, del Perú, de nuestra querida patria, no se improvisa, se diseña con evidencia, se alinea a los ODS y se legitima con la participación de los ciudadanos y de su grupo de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Armando por su exposición. Bueno, por temas de tiempo vamos a habilitar un espacio para dos preguntas. Así que, por favor, quisiera que las personas que deseen participar activen su micrófono. Primero levanten la manito y, y después activen su micrófono para hacerles las preguntas al profesor Armando, por favor. Ahí, bueno, hay una pregunta acá por el chat. Eh, hay una pregunta sobre la alineación de datos abiertos. ¿Cuál considera usted que es digamos, el objetivo que sería más atendible de los diversos que tenemos, ¿no? Digamos, el que se podría atacar, digamos, de forma más sencilla, si se podría decir, ¿no? Por la cantidad de datos que tenemos en el país. Bueno, cada ODS es importante en cada sector. Si ponemos los datos, pues, digamos, la lucha contra la pobreza será, pues, ¿no? ¿Qué opinan todos? ¿Qué opina el resto? El fin de la pobreza, que no haya muchos pobres en nuestra querida patria. Yo creo que ese sería ideal, no tener tantas necesidades en educación, en salud, en infraestructura. Creo que eso es importante que todos trabajemos por ello, ¿no? Con las poblaciones vulnerables. Necesitamos que nuestros compatriotas tengan mejor calidad de vida y sus hijos y sus nietos, ¿no? Para poder hacer más sostenible nuestra querida patria. Yo diría que eso sería. Sí, muchas gracias, profesor Armando. Aquí también hay otra pregunta en el chat sobre
digamos, la estrategia, ¿no? Que sería más conveniente para la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible y los datos desde el punto de vista de las instituciones educativas, ¿no? Digamos, desde los colegios. ¿Cuál considera usted que sería una buena estrategia para atacar desde ahí? Creo que la estrategia es, en las instituciones educativas, es ver la calidad de la educación que brindan. Entonces, tendrían que tener indicadores, Gini u otros que son utilizados para ver cómo va evolucionando la educación de calidad. Si es una pregunta muy puntual, yo diría que lo puntual es, desde el punto de vista de educación, es la calidad de la educación. Y a través de indicadores, monitorearlos y una mejora continua cada año. Hola, buenas tardes. ¿Le puedo Buenas hacer una tardes. cosa? Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Te agradezco muchísimo que haya podido compartir con nosotros este primer tema que abre, digamos, al desarrollo del proceso logístico. Quería hacer una consulta con relación a los ODS y de cara de pronto a la posibilidad de elegir, ¿no? Un ODS específico. Entiendo que, por ejemplo, ¿no? Si yo elijo, se me ocurre seguridad ciudadana, digamos, Ujú. hay un ODS que va a primar aquí, que por ejemplo es el 16, que tiene que ver con paz, justicia social, ¿no? El tema de Sí, seguridad. Habría sí. otros que se van a relacionar, entiendo yo, ¿no? Y finalmente, si hay una transversalidad, mi pregunta es, ¿qué elegir? Digamos, ahí de repente va a haber algunas dudas en los grupos. ¿Qué elección tomamos si tuviéramos, digamos, que encontrar otros objetivos que se vinculan, digamos, tienen una presencia también fuerte, ¿no? En, en ese sentido, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué decidiríamos, ¿no? ¿Qué tipo de objetivo de desarrollo sostenible decidiríamos finalmente? Lo he escuchado un poco entrecortado, le agradezco sus palabras. Entiendo que la pregunta va relacionada con el tema de seguridad ciudadana, el número 16, y el tema puntual es cómo se correlacionaría con otros sectores, algo así. No, no lo entendí bien porque se entrecortó la comunicación. Por favor, si podría repetirlo. Sí, sí, la pregunta era justamente eso, ¿no? Si era, digamos, necesario abrir un poco más el espacio o enfocarnos necesariamente solo en un objetivo de desarrollo sostenible. Sí, claro que sí. Lo importante es un trabajo multiactoral. Dado un tema, ver quién lo lidera, pero hay otros estamentos y otras unidades de gestión y otras agencias que lo trabajan. Y no solamente el sector público, hemos hablado del sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional, en fin, este es un trabajo multiactoral. La sostenibilidad, yo indicaba que era un complejo por el trabajo multiactoral. ¿Por qué? Porque el tema no es único, de una sola área, de una sola unidad, estar correlacionado. Por eso es importante un diálogo, una coordinación, pero no que se demore en tomar decisiones, sino que se construya un plan y que se avance, porque la toma de decisiones y eso afecta a los ciudadanos y a todo el país y a todos los estamentos. Por eso es que es importante una gestión eficiente de todo el sector público, correlacionado con los otros sectores. Resumen, el sector público lo puede liderar, claro, pero tiene que ser acompañado con otros sectores, con otros actores de los diferentes sectores. No podemos actuar solos, ni el sector privado, ni el sector público, ni la sociedad civil, ni la cooperación internacional. Todos tenemos que trabajar unidos y la academia también puede participar sin duda. En todo el país hay universidades que pueden aportar también. Por ello, le agradezco su pregunta y está en el número 17, que son las alianzas multisectoriales. Gestionar alianzas multisectoriales requiere compromisos, cooperación y a veces dejar de lado ciertos eh, protagonismos. Entonces,
Es importante trabajar por un objetivo y el bienestar común. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Con mucho profesor. gusto. Joel puede creerlo, pues. ¿No? ¿Usted entiende? Sí, muchas gracias, profesor Armando. Igualmente, por temas de tiempo, no podemos atender muchas preguntas. Igual dejamos el correo de contacto, es contacto@datosabiertos.gov.pe para que puedan dejar las consultas que tengan y ahí vamos a ir atendiendo las. Bueno, entonces con mucho gusto los vamos a atender. Y bueno, ya estamos Muchas llegando al gracias. cierre de esta primera sesión. Ha sido un verdadero honor compartir ese espacio con todos ustedes y también con todas ustedes. Y de parte de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, queremos expresar nuestro más especial agradecimiento a nuestro ponente, al profesor Armando Casís, por su valiosa intervención, que nos va a ayudar mucho a seguir fortaleciendo las propuestas que se van a desarrollar en el marco de esta Datatón y de este reconocimiento internacional en datos abiertos. Entonces, muchas gracias, profesor Armando, Con mucho y un gusto. gusto tenerlo en esta sesión. Muchas gracias. A disposición para apoyarlos lo que necesiten. Muy amable. Gracias. Igualmente, profesor, muchas gracias. Y bueno, recuerden que estas sesiones están pensadas para impulsar sus proyectos y dar mayor solidez a sus soluciones, siempre desde un enfoque práctico y también para que tengan una perspectiva, ¿no? Más amplia que los anime a conectar con las ideas que piensan desarrollar y también con las necesidades reales que tenemos como país, ¿no? Y de nuestros ciudadanos. Entonces, bueno, los invitamos a no perderse la sesión del día de mañana. Vamos a tener sesiones esta semana y prácticamente las 2 semanas que vienen. Entonces, ahí los invitamos. La sesión del día de mañana va a tratar sobre el tema de qué son los datos abiertos y cómo podemos utilizarlos para transformar nuestro entorno. Este va a ser un espacio para conocer y descubrir cómo compartir los datos abiertos en un recurso estratégico para enriquecer y consolidar las iniciativas que tienen, ¿no? Entonces, los invitamos a conectarse el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. El enlace va a ser el mismo para todas las sesiones, así que desde ya los invitamos a estar en todas las sesiones. Y bueno, de parte de todo el equipo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, agradecer a todos y a todas por su entusiasmo y su participación y nuevamente agradecer a nuestro ponente, al profesor Armando Casís.